Estamos bien y vamos a comenzar entonces con la actividad que nos convoca hoy en este encuentro de la Secretaría Científica de APA, un tema que articula en su título dos términos complejos de un uso tan habitual en nuestra cotidianidad que escasamente reflexionamos sobre la necesidad de volver a los mismos para revisarlos y precisarlos desde un vértice clínico y metapsicológico. Cuerpo y violencia, los cuerpos de la violencia. Del último término, muy actual, por el modo en que la opinión pública, los medios de comunicación, la sociología contemporánea y el discurso jurídico lo significan, el psicoanálisis requiere considerarlo no sin dificultades y escollos, desde aquello que lo particulariza frente a las demás disciplinas. Su capacidad para abordarla, a la violencia, desde una perspectiva multideterminada, plena de matices, con una riquísima fenomenología y una amplia gama expresiva. Insistir en el corrimiento de una postura que entienda la violencia exclusivamente en la determinación del objeto en la que ésta recae parece ser una de las tareas del psicoanálisis contemporáneo, a contrapelo de una desmentida de lo inconsciente y de la singularidad de cada cuerpo y cada relación de cuerpos que hacen parte del acontecimiento en la que ésta se manifiesta. Arnaldo Smola, Mirta Goldstein y Leticia Glosser de Fiorini, tres queridos colegas de la casa, abordarán algunas complejidades relacionadas con los cuerpos de la violencia. Cada uno de ellos dispondrá de 12-13 minutos para expresar en una primera vuelta algunas articulaciones que den pie a una ronda inicial de intervenciones y preguntas que en tiempo real Cecilia Moya y Estela Alam irán confeccionando en base a algunos planteamientos interesantes y algunas configuraciones que vayan apareciendo a lo largo de las exposiciones y los comentarios y preguntas del público. Entonces vamos a comenzar con Arnaldo Smola, que es médico graduado de la UBA, psicoanalista en función didáctica de APA, fungió como director del Departamento de Niños, del Centro Racker y del Departamento de Informática de nuestra institución. Adelante, Arnaldo, querido. Bueno, muchas gracias. ¿12 minutos o 13 minutos? Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, yo voy a hablarles de lo que tengo alguna experiencia y que en el tratamiento de este tema no tiene que faltar, la violencia sobre los niños. Tengo alguna experiencia, hace muchas décadas trabajé un tiempo, el poco tiempo que pude soportar en una colonia hogar por mal nombre reformatorio. Y después pasé un tiempo en un servicio especializado en violencia de un hospital de niños en Estados Unidos que tenía un programa de maltrato infantil en el tiempo de los 80, los 80s, donde se despertó la conciencia general de la población sobre el battered child, ¿no? El famoso battered child o chico maltratado. En ese programa había un staff multidisciplinario y se tomaba entrevistas a padres y niños en distintas combinaciones. Las variantes del maltrato estaban claras y si me lo permiten voy a atenerme a su denominación e intentaré describirlas sucintamente, muy sucintamente. Tiene cierto valor ordenador, como si habláramos de formas clínicas. Por cuestiones de tiempo no voy a hablar de todo, sobre todo al menos al comienzo. Una de las 4 formas clínicas serían la negligencia, la deprivación, la explotación y el uso propiamente dicho. La negligencia se trata de una falla primaria, en la que los padres no invisten al chico pequeño con un valor afectivo. El bebé padece, por lo tanto, de falta de estímulo físico
y psíquico. Las consecuencias negativas que sobrevienen son maltrato, malnutrición, falta de estimulación, retardo físico, apatía, suciedad, escasez de juguetes en el área específica del niño, si es que la hay, si es que hay alguna. El chico parece sufrir de un retardo del desarrollo. No juega con objetos ni parece interesado por alguna parte de su cuerpo y su actividad espontánea es pobre. Después de la edad de 6 meses, muestra escaso interés en lo que le rodea. Cuando le acercan un juguete parece no saber qué hacer con él. Los padres desinteresados de estos chicos están, en muchos casos, involucrados en la decisión de entregarlo en adopción. Y en muchos de estos casos, la adopción será el tratamiento de elección, pero los adoptantes tienen que saber que la alegría, la gratitud por recibir atención y afecto van a tardar en llegar, si llegan, porque la falta ha sido grave y precoz. Pero yo insistiría en que en estos casos hay cuando aparece la apatía, aparece el riesgo de una fijación a un estado de depresión, que es lo que amenaza a estos chicos. La privación, en cambio, la estructura es provista de un monto grande de interés por parte de los padres, como un objeto, pero como un objeto no humano, o a veces como una abstracción inanimada, una cosa, una idea que los padres han hecho del niño, donde interviene fuertemente lo ideológico en que basan la dirección de su crianza. En el medio en que se desenvolvía la investigación que mencioné en el Children's Hospital antes, esta forma de maltrato sostenida ideológicamente sobre ideas bizarras era considerada la forma más grave de todas, dado que incluyen castigos o aislamientos. Conviene recordar el film o novela El enigma de Caspar Hauser, que es hay muchas versiones de esto en Alemania. Dietas, castigos físicos y morales, métodos educativos extremos, tanto de libertad inadecuadamente anticipada como inversamente aislamiento cuasi carcelario. Aquí hay Foster's Home o algo parecido, en donde también se encuentra. Algunos de estos chicos pueden presentar prácticas autistas o verdaderos cuadros autistas. Los padres de estos niños suelen llegar a prestarles mucha atención, solamente que los tratan como un vehículo de una idea. Eso en cuanto a la intención accesible. En realidad el experimento es utilizado para exaltar las cualidades excepcionales de los padres como educadores. Todo esto entre comillas, ¿no? Pero la realidad es que estos sufren una distorsión en sus percepciones, sean o no psicóticos, evidentes en otras áreas. Por eso algunos autores prefieren hablar de psicosis segmentaria, refiriéndose a los padres. En ese sentido, la escolaridad o el hospital infantil ayudarán a descubrir los efectos de la locura parental. El tema aquí es la inducción a la locura. Eso que han descrito con bastante intensidad autores como Hill, como Arietti, como Searles. En algunos casos, la expresión de la hostilidad paterna puede al mismo tiempo determinar la psicosis en el niño y al mismo tiempo proteger al padre de la misma. Obviamente, toda conducta que tienda a activar áreas de la personalidad que se encuentran en oposición va a fomentar la ambigüedad
la cual, si es suficientemente prolongada e intensa, acerca al individuo a la psicosis. De la explotación voy a hablarles poco porque es un largo transitar. Solo diré que los chicos muestran una madurez anticipada, casi caricatural. Un joven al que yo analicé durante largo tiempo le dijo a su madre: mamá, es que yo nací viejo. Pero en realidad son explotaciones de diferente grado, que van desde usar un chico como objeto acompañante, en el caso de un padre o una madre fóbicos, hasta niñas entregadas a la prostitución. Como se verá, es muy grande la variación. Más allá de estos casos que rayan la crónica policial, el niño explotado tiene en el padre que lo explota un sujeto cuya pretensión fusional inconsciente patentiza una suerte de parasitismo obligatorio, donde el cuerpo infantil, o en todo caso juvenil, es entregado a lo sacrificial. Y finalmente, llego al tema de el abuso propiamente dicho. Se podría definir como el asalto físico sobre un niño por un adulto. Este lleva en su cuerpo las muestras de la ambivalencia parental hacia él. Atención, porque es frecuente que el chico muestre evidencias de considerable cuidado físico. Ojo, porque está bien alimentado, tiene ropa adecuada. La historia clínica, sin embargo, muestra repetidas visitas a la clínica o a la guardia del hospital. Niños pequeños que han sido físicamente abusados tienden a reflejar en su conducta cierta proclividad a la violencia como un primer modo o momento de aproximación a otros. En un grupo de pares, ellos tienden a violentar la persona o cosas de los otros chicos en un grado tal que excede las normas de su edad. No es que sea necesariamente más violento que sus pares, sino que la violencia es el modo dominante de relacionarse con los otros. No saben negociar y no saben mostrar sus deseos en modos alternativos. Y esto es importante, sin recurrir a la violencia. Yo estoy describiendo la conducta de un niño varón maltratado, ¿no? Pero si nos fijamos, podría corresponder, proyectada en la juventud o en la adultez, a la conducta de un violador, y más. Esto es alguien entregado a su impulsión. Estos patrones de comportamiento pueden ser vistos como una identificación activa o pasiva con la experiencia de violencia que estos chicos han llegado a conocer de manos de sus padres. Si esto no es revisado en un contexto de entrevistas terapéuticas, los patterns tienden a quedar fijados. Estos padres no tienen habilidad para contener frustración y mantener las fronteras con el objeto hijo sin recurrir a una descarga impulsiva de sus emociones sobre el chico. Por lo mismo, sus percepciones sobre el niño son exageradas casi a nivel de delirio, lo cual muestra una actitud apasionada acerca de él. Es un santo o un demonio. Las aspiraciones son altas o las excepciones son fuertes. Y las altamente cargadas emociones hacen del clima hogareño una especie de montaña rusa que predispone a la violencia. Al mismo tiempo, la adherencia afectiva suele ser mutua. Esto a veces obstruye el diagnóstico
puesto que se los ve tan unidos y momentánea y mutuamente tan interesados. Los padres testean constantemente la validación de su estatuto de padres y tratan de reasegurarse haciendo centro en la disciplina. Obviamente que eso desciende de sus propias experiencias con sus padres. Esto puede ser probado tal cuantas veces se quiera. Finalmente termino diciéndoles que los casos de negligencia en áreas urbanas pueden ser detectados tempranamente. Los de privados no, suelen pasarla no tan bien y desarrollan sintomatología seria. Los niños explotados pueden ser descuidados cuando son reemplazados por el siguiente hijo. Deprivación y explotación suelen ser más estables y por consiguiente más resistentes al cambio. Los chicos objeto de negligencia y los abusados tienden a ser más precozmente reconocidos y quizá auxiliados antes. Pero los objetos de la negligencia quedan con una tendencia a la depresión seria, como dije anteriormente. Los deprivados quedan susceptibles a sufrir una desorganización psicótica. La explotación parental produce un falso self. Un trato físicamente abusivo predispone para una vinculación sexual sadomasoquista. Dejo aquí. Creo que fueron 12 minutos. Exactamente. Muchísimas gracias, Ahorré Arnaldo. uno, ¿eh? Sí, muchas gracias, Arnaldo, que bueno, despliega hoy no solo un catálogo con distintas tipificaciones de la violencia ejercida en el niño, sino que también logra identificar ciertas operatorias de los objetos primarios que trastornan aquellos cuerpos y sus posibles evoluciones en la clínica. Estaría bueno poder articular alguna de estas variantes, tal vez más adelante con alguna viñeta para ejemplificar algo de estas dinámicas violentas. Y bueno, ya por ahí en el chat, Claudia Borenstein plantea sobre la importancia de hablar de la inducción de la locura, un poco también a partir de esta primera vuelta. Bueno, por ahora somos más de 300 personas conectadas entre Facebook y ClickMeeting. Espero que se sigan sumando personas a esta interesante discusión que promete y ahorita vamos a darle el turno a Mirta Goldstein, que es psicóloga y psicoanalista, actual secretaria científica de nuestra institución y también directora de La Época Online. Ella es autora de numerosos ensayos y publicaciones y fue también miembro, entre otros, del Comité Académico de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad Kennedy. Te escuchamos entonces, Mirta, adelante. Bueno, buen día a todos. Estoy un poco impactada por lo que trajo Arnaldo, me parece muy interesante. Yo voy a tomar otra vertiente, obviamente. Voy a tratar de trabajar con ustedes, principalmente el tema de cómo todas las teorías que nosotros realizamos sobre los cuerpos están atravesados por diferentes paradigmas. Y por lo tanto voy a trabajar en primera instancia cuál es para mí el paradigma privilegiado del psicoanálisis y voy a plantear que tenemos cuerpos, no todo uno. Esto para mí es la idea principal y también tenemos cuerpos síntoma. Los cuerpos vivientes son cuerpos intervenidos, están intervenidos por la pulsionalidad, el deseo, el amor-odio que vienen del otro. Pierre Lanier llamó a esta intervención violencia primaria. Entiendo que esta violencia primaria es casi indispensable porque fuerza al aparato a trabajar, produce trabajo psíquico.
y la pulsión ya es trabajo psíquico que recorta zonas erógenas, pero no solo. También recorta zonas de descarga en los órganos, la piel, las mucosas y hasta en el cerebro. Gracias a esta determinación del otro, tenemos cuerpos relacionales, cuerpos entre otros cuerpos. Por lo tanto, los pienso a los cuerpos como complejidades abiertas, que al recibir información permanentemente del adentro y del afuera, tomo la idea de Morin del Homo Computer, están multideterminados. Y para poder hablar de los paradigmas, voy a tomar, por ejemplo, a Lacan, para quien el lenguaje es una determinación primordial, podríamos decir. Y para mí, acá me voy a alejar un poquito de Lacan, el lenguaje es una de las determinaciones que tiene como característica que vehiculiza otros determinantes, pero no lo hace totalmente, por lo cual Lacan tuvo que recurrir a la concepción de lo real, porque si el lenguaje pudiera transmitir todos los determinantes, pudiese simbolizar todos los determinantes, no haría falta esta noción. Y por lo tanto, para Lacan, dice, el cuerpo tiene consistencia mental, lo dice al final de sus seminarios. Pero entonces, mental, ¿qué es? ¿Está inserto en el dualismo mente-cuerpo? ¿Qué es ese mental? Bueno, Lacan, en el seminario 23, dice, no somos cuerpo, tenemos un cuerpo. Y agrega que el goce es del uno solo. Por mi parte, pienso que tenemos cuerpos que a veces aparecen unidos, pero que justamente en la clínica revelan que hay cuerpo oral, cuerpo anal, cuerpo escópico y cuerpo invocante. Estos cuerpos hablan en el síntoma y en la alucinación. Tenemos cuerpos de identificaciones, imaginarias y simbólicas, a imágenes y a significantes. Y también aquí me aparto de Lacan un poco, porque aún el goce siendo del uno solo, porque es intransferible al partener, resuena al goce, al amor y al deseo del otro. Es decir, no está tan solo. Por lo tanto, el cuerpo es para mí, una construcción que se transforma en el tiempo vivido, dado que el montaje pulsional, que Freud llama en Pulsión y Destinos de Pulsión convención fundamental y Lacan ficción fundamental, no se agota salvo con la muerte real. Lo que se agota es el deseo, pero no la pulsión. Entonces, tenemos un trabajo psíquico que proviene de esta intervención del otro primordial y que a través de la demanda despierta la pulsión, pero también le impone control a la pulsionalidad porque interviene provocando ritmos diferentes en los cuerpos del niño. Por lo tanto, este exceso, cuando hay exceso materno, que para Piera es la violencia secundaria, para mí es una violencia también discontinua. ¿Y por qué digo discontinua? Porque no puede actuar de la misma manera en la oralidad, la analidad, etc. Porque si fuese así, entonces estaríamos pensando en una madre uniforme que demanda siempre lo mismo, que sería una madre esquizofrénica o autista. Que las hay, pero me refiero que si siguiendo a Winnicott, una madre suficientemente buena impone ritmos distintos a cada cuerpo pulsional. Entonces, ¿qué se hace con la violencia? ¿Cómo se descarga esa violencia? Y para Freud hay tres modos de descarga. Dice en el propio cuerpo, en el sí mismo del propio cuerpo, como pulsión de muerte, así define a la pulsión de muerte, y en el afuera de dos modos, a través de la pulsión de dominio o apoderamiento del objeto y a través de la destrucción o pulsión de destrucción, que para nosotros sería lo que llamamos crueldad o violencia en sentido común. Mazzotta dice,
existe agresividad por una necesidad de expulsar los datos propioceptivos. ¿Pero qué son estos datos propioceptivos? Para mí son sustancias gozantes. Y quiero recalcar este plural porque después voy a hacer otra nueva crítica a Lacan. Estas sustancias gozantes, a mi gusto, persisten y aparecen en la clínica como cuerpo-síntoma. Llamo cuerpo-síntoma a los cuerpos que reaccionan con diferentes modos de descarga a la violencia que proviene del otro y de los discursos de la cultura. Y fundamentalmente estos datos propioceptivos de la pulsión de muerte. Por eso algunos enferman, otros subliman y otros destruyen. Para mí la violencia no tiene un signo valorativo bueno o malo, anticipado, sino que es propia de la afectación del lenguaje y la pulsionalidad, o sea, de esta intervención del otro y del sentido que viene del otro. Y recuerden que para Freud el sentido siempre es sexual. Entonces, si revisamos las teorías que tenemos sobre los cuerpos, vamos a ver que hay paradigmas disímiles, que se contradicen, pero que siguen subsistiendo dentro de nuestras teorías. Yo por ahora he discernido 5, que les voy a comentar brevemente. Por un lado está el paradigma del cuerpo uno, el paradigma dualista cartesiano mente-soma, el 3, el cuerpo transformer o combinado de la actualidad, los cuerpos relacionales y el paradigma para mí propiamente psicoanalítico del cuerpo singular y diverso. En 1966, dictando su seminario El objeto del psicoanálisis, Lacan interrumpe una clase y organiza una mesa redonda con médicos y psicoanalistas. Y allá dice que lo que está excluido del paradigma epistemo-somático es el goce. A mi gusto, Lacan en esa intervención intenta salir del dualismo de Descartes, res cogitans, res extensa, y propone una sustancia que es la sustancia gozante. ¿Cómo lo hace? Basado en Spinoza. Spinoza en la ética dice que existe una sola sustancia y todo lo que existe son atributos de esa sustancia. ¿Logra Lacan salir del dualismo? A mi gusto no. ¿Se aferra al paradigma del uno? Sí, en muchas oportunidades, incluso con el nudo Borromeo, cuando dice que el nudo Borromeo es la consistencia del cuerpo, pero lo complejiza un poco porque dice hay cuerpo real, cuerpo imaginario y cuerpo simbólico. De todos estos paradigmas que están en Lacan, yo me quedo con el del nudo Borromeo porque me permite primero plantear que hay cuerpos y después decir que todos estamos expuestos a tener al trabajo psíquico de tener que subjetivar los cuerpos reales del sexo, la muerte, el goce y la angustia, los cuerpos imaginarios de las fantasías eróticas y agresivas y los cuerpos simbólicos de los significantes que fijaron la pulsión y que para Lacan es la definición de represión primaria. Entonces, para mí, al poder pensar que hay cuerpos, que hay pluralidad de cuerpos y que estos cuerpos no son todo uno, aunque a veces aparece como uno y a veces los concebimos como uno, me parece que nos abre un camino y nos permite pensar muchísimas cosas, incluso las diversidades sexuales. Bueno, este cuerpo como uno es puesto, para mí, pues, se pone en cuestión permanentemente en la clínica, cuando, por ejemplo, a un analizante le podemos decir, en una interpretación, si es pertinente, que él funciona como un aparato digestivo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este cuerpo como uno? En el racismo también, que pretende que todos sean blancos, por ejemplo. O hoy cuando escuchamos en los discursos que todos los ancianos son de la misma manera vulnerables, sin tener en cuenta sus singularidades. En tercer lugar, tenemos el cuerpo
transformer y combinado, que la reproducción asistida, los cyborg y los queer han permitido visualizar y visibilizar. Son cuerpos que suman a lo orgánico y a lo pulsional, lo mecánico y lo computarizable, pero principalmente lo mutable y lo desplazable del goce. Recuerden que todo el cuerpo es erotizable. El cuarto paradigma, no me voy a referir mucho a ese solamente lo voy a nombrar, es el cuerpo relacional, es el que las teorías de las relaciones de objeto toman, o de las vinculaciones. Pero también Winnicott, Piera, Lacan, Freud, cuando fundan en el otro primordial la consistencia de los cuerpos. Y el quinto paradigma, para mí, que es el propiamente psicoanalítico y es el que más me interesa, es el que sostiene que lo singular y lo diverso sin contradicción, porque lo singular y lo diverso pueden entrar en la lógica formal en contradicción, pero las lógicas inconsistentes no tienen por qué entrar en contradicción. Es decir, coexisten. Y para mí este paradigma afirma que hay del uno y hay del no todo uno. Y que puede abrir, como dije antes, a las sustancias gozantes de un heteros inconsciente primario, de la sexualidad infantil. Para mí, todas estas sustancias gozantes infantiles reprimidas, desmentidas o forcluidas, se combinan en cuerpos sexuales singulares y en la diversidad de elecciones de objeto y de identidades de género. ¿Qué es este heteros inconsciente? ¿Por qué lo denomino así? Porque para mí difiere de la dualidad homo-heterosexualidad o el binarismo masculino-femenino. Esto nos permite, por ejemplo, analizar a un queer. Para mí los binarismos son clasificaciones secundarias a este heteros inconsciente primario. Entonces, el psicoanálisis, tal como lo entiendo y tal como lo quiero abrir un poquito aquí, conjuga todos estos paradigmas. Todos están incluidos y coexisten dentro de nuestras teorías. Y me parece que para poder conjugar todos estos paradigmas es que Lacan recurrió al concepto de sujeto dividido. Pero con la salvedad de que sujeto dividido no es ni uno ni dos, sino complejo y diverso y singular. Hay retornos dualistas permanentemente. Si entramos en una terapia intensiva con un enfermo terminal y este enfermo terminal pide una muerte digna y el protocolo se lo niega, estamos en el dualismo médico subjetivo, podríamos decir. Y también en coloquios psicoanalíticos me invitaron el 28 de mayo a hablar de cuerpo y ahí planteé, por ejemplo, la contradicción que se da frente a la ley del aborto. Yo, por supuesto, adhiero a la ley del aborto, pero me interesa analizar cuántos cuerpos en esa ley se ponen en guerra, para decirlo de alguna manera. Las feministas dicen, hay un solo cuerpo, el de la mujer. Las religiones dicen, hay dos cuerpos, el de la madre y el del feto. ¿No les parece llamativo que las religiones hablen del dos y las feministas del uno? ¿Y qué diríamos los psicoanalistas? Hay tres cuerpos. ¿Por qué dejar al padre afuera si también interviene? Entonces, y para ir cerrando, creo que tenemos cuerpos, a los cuales sumo cuerpos transgeneracionales y transgeográficos. Estos son cuerpos de la identificación, que trascienden, justamente por la identificación, trasciende la distancia espacio-temporal.
yo puedo estar identificada al cuerpo de mi abuela sin nunca haberla conocido. Es decir, la identificación trasciende la distancia espacio-temporal. Y si bien la herencia transgeneracional, algunos la remiten a la genética, también ahí me parece que se basan en el dualismo, porque la genética tampoco se manifiesta en parte, pero por otra parte tiene que ser despertada por lo histórico, porque así lo demuestran que familias que con una misma carga genética no todos se enferman de la misma enfermedad. Para cerrar, sostengo que el psicoanálisis tiene una opción para entender la multiplicidad y singularidad de la existencia, un paradigma del cuerpo no todo uno, diverso, sexual y complejo. Bueno, dejo aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirta. Bueno, me parece que Mirta plantea una idea interesante, la de una violencia estructurante donde la pulsión, el amor y el deseo per se atraviesan y configuran los cuerpos, así en plural, y Mirta arriesga un constructo, el de los cuerpos síntomas, en tanto modos singulares de responder al lenguaje, a la pulsión o al exceso de sentido. Podría ser interesante, vamos a ver si coincide con alguna pregunta o con presentaciones posteriores, esto que Mirta desarrolla en función del heteros inconsciente primario, pero van surgiendo también en los diversos chats. Tengo aquí muchas pantallas al frente mío, esto parece una sala situacional, y comentarios muy interesantes. Por ejemplo, Judith Kanziper insiste en diferenciar entre la violencia primaria y la secundaria, siguiendo a Pierre Olagnier, donde la primaria, por supuesto, se hace necesaria y la secundaria es más bien intrusiva y enfermante. Eva Rothenberg rescata el pensamiento de García Badaraco y va en la línea un poco del planteamiento de Claudia Borenstein cuando vuelve a poner sobre el tapete los objetos enloquecedores. Y cito textual un breve comentario de Beatriz Seltzer, donde dice: la libido es cuerpo y cuerpo es libido. El tema es la desincronización en cuanto al tiempo. La libido puede no envejecer a diferencia de lo estrictamente corporal. Bueno, vamos a cederle ahorita la palabra a Leticia Glosser de Fiorini, psicoanalista en función didáctica de APA. Ella es codirectora del Comité de Estudios sobre Diversidades Sexuales y de Género de IPA y también es profesora de la Maestría sobre Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad en la UBA. Es expresidenta de APA y también autora de múltiples artículos y de 2 libros por muchos de nosotros conocidos. Bueno, Leticia, el micrófono es vuestro. Activa tu micrófono, Leticia. No, no se escucha. A ver. Bueno, mientras tanto, reviso algunas otras intervenciones del público. Marta Kleiselman plantea si en las elecciones transvestistas o transexuales estarían presentes estas violencias también ejercidas sobre los cuerpos de los infantes. Y Casilda también pregunta si se encuentra alguna diferencia en el modo de encuentro con el otro
estando a disposición del otro infantil o disponiendo del otro infantil. Aquí dicen que el micrófono de Leticia podría estar cerrado, pero bueno, si les parece, podríamos ceder la palabra a alguno de los participantes, sea Arnaldo o Mirta, para ir poniendo algunas cuestiones sobre el tapete mientras Leticia repara este problema técnico. Si les parece, si alguien quiere tomar la palabra. ¿A quién le das la palabra, Jean-Marc? Veamos. Ahí está Leticia. Sí. No, ahora está como ¿estoy? Ahí estás, Leticia. Bienvenida a casa nuevamente. Bueno, agradezco nuevamente a Jean-Marc y voy a empezar para no perder el tiempo reducido que tenemos. Para empezar, quiero decir que la propuesta para este panel incluye dos nociones, que es cuerpo y violencia, cada una de las cuales en realidad requeriría un desarrollo especial en sí misma. Entonces, me veo en la necesidad de focalizar y por eso voy a circunscribir mi presentación a los cuerpos de la violencia de género, que están en íntima conexión con los cuerpos de la diferencia sexual. En primer lugar, quiero decir, bueno, ¿a qué me refiero con violencia de género? Entiendo que se trata de una cuestión sistémica que atraviesa sociedades, culturas y subculturas y cuyo punto de partida es la división sexual del trabajo. Esto como para contextualizar, y es parte del contrato social, que sabemos que actualmente sus normas están en debate. Entonces, la violencia de género se refiere a la violencia de distintos tipos, que puede ser psicológica y o material, que puede incluso llegar a la muerte, ejercida por hombres contra mujeres. Esa sería, digamos, la definición clásica de violencia de género. Entonces, en este sentido, en un sentido sistémico, podemos decir también que este tipo de violencia puede extenderse contra los débiles de la cadena social en general, contra niños, ancianos, personas transgénero, transexuales, géneros fluidos, etc. Y aquí se puede destacar que la debilidad, cuando decimos los débiles de la cadena social, siempre la debilidad está unida a lo femenino en el imaginario social e individual. Por cierto, se dirá también que hay violencia de mujeres contra hombres, aunque esto ocurre en menor proporción. Pero en estos casos me gustaría enfatizar que no se trata de un problema sistémico inherente al contrato social, como es la violencia de género, y recordemos que Bourdieu habla de violencia débil, refiriéndose a la violencia de mujeres contra hombres o en general de los débiles contra los fuertes. Entonces, ubico mi presentación en este marco. ¿Por qué? Porque las consultas clínicas siempre vienen contextualizadas, aunque nosotros nos ocupamos de lo singular de cada uno o una. Los movimientos sociales que actualmente, digamos, están en nuestra cultura, el Me Too, Ni Una Menos, 8M, LGBT, etcétera, son un importante desafío para el psicoanálisis. Y lo que quisiera decir es que yo no los entiendo solo como un tema social y cultural que nada tendría que ver con nuestro campo. Por el contrario, son parte de consultas de hombres, mujeres y otras subjetividades no convencionales que nos obligan a repensar las teorías que sostienen nuestra escucha. Más aún, investigar las metateorías que tienen esas teorías. Quiero decir que hay una delgada línea roja también entre la violencia sobre los cuerpos y la violencia psicológica. Y de violencias intermedias, desde la violencia verbal, la descalificación, hasta diversas formas de ataque a los cuerpos, que incluyen acoso sexual, violación y o muerte.
Y creo que todos conocen el planteo de Rita Segato sobre la violación de mujeres como mandato de masculinidad y la necesidad de estos hombres del reconocimiento de sus pares, esto como un punto fundamental, plantea ella, el reconocimiento de los pares, como punto fundamental de pertenencia a una cofradía, como en su momento lo decía también Kristeva. En este punto quisiera subrayar también que actualmente vivimos un momento inédito en nuestra civilización. La pandemia y los confinamientos potencian situaciones de violencia preexistentes, así como incertidumbres y angustias existenciales, de vida o muerte. Y en este contexto se constata que las estadísticas muestran un aumento significativo de femicidios y otros tipos de violencia de género. Entonces, podemos señalar ¿qué mayor ataque al cuerpo en su materialidad cruda que aniquilarlo, apuñalarlo, cortarlo, fragmentarlo, incendiarlo, hacerlo desaparecer? Y en este punto pienso en una zona límite en la que ya se pierde la posibilidad de hablar de cuerpo erógeno, de cuerpo imaginario, de cuerpo pulsional o de cuerpo en un sentido simbólico, o bien de lo que queda fuera de lo simbólico, porque ya no hay sujeto ni hay cuerpo. A veces solo testigos, como se estudió en los genocidios, en la Shoah y demás. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en las consultas? Ya no la aniquilación brutal del cuerpo material, los femicidios, sino sus antecedentes, como ciertos finales anunciados que no tienen vuelta atrás, o bien la violencia continuada, sin ese final definitivo para la persona, pero que como síntoma individual y social destruye los cuerpos y la subjetividad de otra manera. La violencia continuada se refirió Bourdieu cuando planteó en sus estudios antropológicos cómo el sometimiento de las mujeres había derivado en efectos sobre sus cuerpos y sus posturas corporales inclusive, y que esto se había naturalizado. Y por eso planteó la necesidad de historizar aquello que se había deshistorizado. Por eso podemos decir que los cuerpos del lenguaje y los cuerpos del son parte de esta trama. Justamente la violencia de género se denomina como tal desde los intersticios que surgen en el lenguaje antes silenciado con respecto a estos hechos. Y en este marco, ¿qué tiene que decir el psicoanálisis? Por supuesto que hay mucho para aportar desde el inconsciente, la pulsión, el deseo, el concepto de otredad y demás. Y también creo que es necesario incluir una mirada transdisciplinaria. Se trata entonces de repensar algunos conceptos de la teoría psicoanalítica que se conectan con el repudio a lo femenino y sus efectos como violencia de género. De revisar temas claves como el lecho de rocas, la desautorización de lo femenino como límite al análisis, los conceptos de masculinidad y feminidad, el Edipo y su resolución, entre otros, que tienen poderosos efectos en la escucha y en la cura. Y aquí abro un paréntesis breve, que quiero decir que en mi aproximación diferencio entre lo femenino y lo masculino como principios de la cultura, y por otro lado, en lo singular, en relación con cada mujer, cada hombre u otras subjetividades. Creo también que lo singular y lo general y lo particular no se excluyen, que hay relaciones complejas entre estas categorías. Por eso creo que el trabajo en interfase es crucial. Me parece que ahí es donde se ve el tema de la coexistencia que planteaba Mirta también. También quiero remarcar que las posiciones masculina o femenina pueden ser ocupadas tanto por hombres como por mujeres, lo dijo Lacan, antes lo había dicho Freud, y agrego también por otras subjetividades no convencionales. Pero esto no elimina la cuestión, que para mí todavía es necesario pensar, de que esas dos posiciones tienen significaciones denominadas masculinas o femeninas
que es necesario también deconstruir. Y recordemos aquí que ya Freud había señalado que masculinidad y feminidad eran conceptos de contenido incierto. Cierro el paréntesis y volviendo a las distintas formas de violencia, podemos partir del chiste misógino y su relación con el inconsciente como expresión naturalizada de la violencia de género. Esto aparece con bastante frecuencia en las sesiones con pacientes hombres o con los que ocupen esa posición, y depende de la posición del analista en cuanto a sus teorías implícitas y explícitas, sus creencias y demás, si las considerará analizables o no. Hay muchas otras creencias y afirmaciones que pueden aparecer en los discursos llamados masculinos sobre las mujeres, que forman parte de un sentido común compartido. Incluimos aquí la disociación ya brillantemente descrita por Freud entre la mujer madre y la mujer prostituta. Estas creencias, prejuicios, ideologías, también son compartidos por muchas mujeres. Todo esto, y más, conduce a considerar a cada mujer como un objeto enigmático, peligroso, fuente de poder, al que hay que disciplinar. Se dirá que mucho ha cambiado, y eso es así, mucho ha cambiado en el curso de los tiempos. Pero estos fuertes enunciados, es verdad que también están profundamente inscriptos en la subjetividad. Esto hace al cuerpo de la teoría psicoanalítica, al cuerpo social y también al lenguaje, en tanto el lenguaje también incluye las marcas de género, como decía Hofstadter. Entonces, aquí enfatizo que la lógica dualística, masculino-femenino, está en juego y demanda revisión. Y esto supone la necesidad de utilizar otras lógicas, las llamadas lógicas postbinarias o no binarias, que implican un cambio crucial de paradigma para pensar estas cuestiones. Como ya lo habían planteado Deleuze, Trías, Morin y otros, y como efectivamente también lo usó Lacan en alguna parte de su obra cuando utilizaba más hacia el final el nudo Borromeo. Entonces se trata de un modo de pensamiento, que quiero aclarar que no es lo mismo entonces las diferencias o debates entre teorías que las diferencias o debates entre paradigmas. Para terminar, quisiera referirme brevemente a 3 puntos para mí de gran importancia para la clínica en relación con la violencia de género y los cuerpos. Punto 1, los cuerpos de la histeria. A mi modo de ver es necesario revisar la homologación de histeria y feminidad. Foucault ya había hablado de la histerización de las mujeres en las sociedades modernas, herederas de las brujas del medioevo, como un principio de disciplinamiento y control del cuerpo femenino, y es crucial identificar su impacto en el psicoanálisis. Los cuerpos de la histeria, como parte de la estructura histérica, son producto y también productores de la violencia de género. Y entiendo que aquí el biopoder y la biopolítica están en juego. Punto 2. Los cuerpos del masoquismo llamado femenino, que muchas veces se sobreestima como explicación en los casos de violencia de género, especialmente cuando las mujeres no se pueden apartar de una relación tóxica. Hay una tendencia a sobreinterpretar la posición masoquista que demanda ser discutida. Es indudable que esto dependerá de cada caso en particular, pero, a mi juicio, hay fuertes inscripciones psíquicas resultantes de la transmisión de mandatos, de ideales, sobre la posición femenina que conducen a aceptarlos en forma de dependencia y sometimiento, con graves consecuencias para un concepto que también considero importante, que es la autoestima. En el caso de la niña, esas inscripciones tempranas se constituyen a través de ideales que configuran un eje narcisista devaluado. Se trata en el análisis de deconstruir esos ideales y mandatos y hacer foco en lo que denominé la construcción masoquista de la feminidad. Y punto 3, los cuerpos de la maternidad.
Tomo acá la violencia sobre los cuerpos en el sentido de su disciplinamiento para cumplir su función reproductora. El dominio de los cuerpos queda localizado en un ordenamiento normativo por fuera de las decisiones de las propias mujeres en la mayoría de los casos, o en muchos casos. Pero sabemos bien que reproducción y maternidad simbólica no son equivalentes. El mandato de reproducción es una forma de violencia naturalizada que impide ejercer una elección deseante sobre la maternidad e incluso también poder incluir el no deseo de hijo como una elección deseante también. Creo que nada de esto está fuera de la teoría y de la clínica psicoanalítica. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Bueno, es una lectura interesante en donde Leticia insiste en una comprensión del paciente que incluya su contexto, y en este caso el contexto pasa a ser la violencia de género, alertándonos también sobre la urgencia que tenemos los psicoanalistas de investigar las metateorías que sostienen nuestras propias concepciones psicoanalíticas. Otro punto importante de su propuesta es la que señala el dislocamiento, la no necesaria coincidencia entre las nociones de femenino-masculino con las de mujer-hombre, y señaló también un punto crucial que pudiese proseguirse en la discusión, que es el de la utilización de las lógicas posbinarias en la clínica. Creo que esto podría posiblemente entroncarse con el heteros inconsciente primario del que nos hablaba Mirta, y voy dando voz también a algunas participaciones del público. En este caso, María Teresa Calabrese dice: me parece importante hablar de la violencia del fuerte sobre el débil, en el caso que el fuerte sea la mujer y ejerza violencia sobre un hombre débil, ¿también lo llamarías violencia de género? Es una pregunta directa para Leticia. Otro comentario de Cristina Rosas: muy interesante el planteamiento de Leticia en cuanto a la deconstrucción de conceptos psicoanalíticos. ¿Qué piensas de conceptos como el complejo de Edipo y sus desenlaces? Otra intervención de Silvia Dupuy apunta a una pregunta. Dice: ¿qué modificación, qué pérdida acontecería con esta ausencia de los cuerpos? Habla específicamente de los contactos virtuales, en donde todas las señales sensoriales que faltan con esta nueva forma, falta el tacto, la mirada que ve en otra dimensión, los olores y muchos detalles. Si alguien podría de alguna manera explorar en esa vertiente. Y llega también aquí por el chat un comentario en relación al comentario de Marta Kleiselman, en donde más que una pregunta era una advertencia que nos hace pensar en lo peligroso de situar en relación a la homosexualidad y el travestismo como generadores de violencia sobre los niños. Entonces, bueno, vamos a dejar un poco aquí estos primeros planteamientos, a ver qué evoca en cada uno de los ponentes, y vamos entonces a comenzar una segunda ronda de 5 o 6 minutos de cada uno para apuntalar y desarrollar lo que consideren pertinente, y después volvemos nuevamente al público participante. Si les parece bien, bueno, vamos a empezar ahorita, si quieren, Mirta, que habló de segundo, después Arnaldo y después Leticia. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, adelante. Bueno, yo anoté algunas preguntas, así que voy a tratar de contestar las preguntas, ¿no? Y al mismo tiempo quizá redondear un poquito más lo que quise decir. Por ejemplo, Judith Kanzifer dice que la violencia primaria, la diferencia entre la violencia primaria y secundaria, de acuerdo totalmente con Judith. Para mí la violencia primaria es inevitable porque es estructurante del aparato,
y la violencia secundaria sería ese exceso de goce de la madre sobre el cuerpo del niño. Por lo tanto, es desestructurante. Y esto lo ligo con otra pregunta que vi en el chat, que hablaba del dolor, ¿no? Y el dolor tiene una, para mí, ¿no?, una cualidad que es a la vez unificante y a la vez fragmenta, desunifica el cuerpo, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, pensemos en el cutting, ¿no?, en donde la superficie corporal se torna una superficie de inscripción del dolor. Entonces, esa inscripción a la vez muestra la no ligadura, ¿no?, de contenidos psíquicos, y a la vez se erogeniza ese dolor y queda como inscripción a través del dolor, para decirlo de alguna manera. Beatriz Seltzer hacía una referencia para mí importante que dice que la libido es cuerpo. Y claro, y sí, justamente una de las cosas que quería plantear es que para mí el peligro es descorporizar la teoría, los planteos teóricos, ¿no?, y clínicos, sino que justamente esas sustancias gozantes que para Freud y para Lacan se unifican a través del falo simbólico, pero también a través del narcisismo y el amor propio de sí, a mí me parece que subsisten restos, fragmentos de estos cuerpos y que están permanentemente presentes, a veces más ligados, más elaborados, más transformados, diría yo, y otras veces lo vemos en nuestros pacientes como aparecen en la clínica. Incluso el cuerpo de la histeria es un cuerpo fragmentado. Freud dice, está cortado como el molde de la modista, ¿no? Es decir, es un composé ese cuerpo. Entonces, uno de los peligros que yo veo es entender que el cuerpo es uno, unitario, uniforme, uno. Y me parece que la clínica todo el tiempo nos pone en evidencia cómo los fragmentos de sustancias gozantes aparecen ya sea en la inhibición, ya sea como síntoma, ya sea como alucinación, cuando la voz forfluida regresa desde el exterior. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa ahora en la pantalla, que faltan? Bueno, el tacto y el olfato, sí, obviamente faltan en la pantalla, pero no faltan en nuestro cuerpo, justamente por lo que yo decía. Digamos, estas sustancias gozantes que están en la infancia, que están en la polimorfía sexual infantil, la textura como el tacto como la textura, la posibilidad de contacto con la textura, el olfato, que parece que los adultos perdemos, pero subsiste. En los niños esto se ve muy bien y se ve muy claro cuando uno atiende niños psicóticos, como todas estas sustancias gozantes aparecen en su revelación, en su manifestación más contundente. Entonces, lo que yo le diría, creo que era Dupuy que me preguntaba esto, diría que no estén en la pantalla no quiere decir que no estén en nuestro cuerpo. Y si nosotros vemos a alguien que le encanta amasar, y ahora se dice que todos en el encierro amasan, o gran parte de la gente le gusta amasar, bueno, están recobrando esa sustancia gozante de la textura, de las diferencias que el tacto nos permite. Y también los olores, porque cocinamos y tenemos olores. Entonces, y otra que me parece que dice que, ¿por qué la mujer es síntoma? Lacan dice la mujer es síntoma para la posición masculina. Bueno, el síntoma es una metáfora. ¿Y qué metaforiza esa mujer? La disociación a la cual hacía referencia Leticia, la disociación madre puta. Y es por eso que cuando analizamos el lado masculino, aunque esté en una mujer, ¿no? También encontramos
o el fantasma de prostitución, o la fantasmática de la madre virginal. Entonces, ¿qué podría decir? El narcisismo, el amor propio de sí, la imagen especular en Lacan, el Edipo en Freud, unifican. Y entonces nos dan la ilusión de que tenemos un cuerpo, pero también nos permiten subjetivar la pérdida del uno todo y encontrarnos con el uno no todo de nuestros cuerpos. Bueno, espero haber contestado algunas preguntas. Muy bien, gracias Mirta. Adelante Arnaldo. Por cierto, Jorge Schwartzman, estaría interesante si Arnaldo ilustra lo suyo como una viñeta clínica, pero bueno, veamos Arnaldo, ¿qué nos traes? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? A mí me llamó la atención, me interesó muchísimo lo que dice Silvia Dupuy, lo que pregunta Silvia Dupuy, porque las modalidades para establecer contactos virtuales, me parece que todavía estamos usando las cosas de la abuela, es decir, todavía estamos usando y nos va bien, nos va relativamente bien, porque tenemos el recuerdo, y estamos apelando a él, el recuerdo de lo sensorial, de los relieves, de los olores, de todo lo que falta en esta pantalla plana, porque es planita. Yo sé que vos, Jean-Marc, estás allí y eso entiendo que está detrás tuyo, eso que, pero no sé cuánto tiempo más lo voy a entender. No sé si podríamos sobrevivir a una vida bidimensional. Para eso quizá todavía sería interesante recurrir a ver lo que dice, que me lo olvidé, lo que dice Marcuse del hombre bidimensional. No, en el caso de Marcuse era unidimensional, Sí, no, si lo mal sé, no lo sé, lo recuerdo. sé. No, lo sé, pero él habla, hablando del unidimensional, habla del bidimensional también. Sí, por supuesto, pero además, miren, está ocurriendo algo bien interesante porque nosotros seguimos trabajando, seguimos analizando por este medio, por estas pantallas, pero hay algunas personas que analizan niños a través de estas pantallas. Y esto sí que nos va a dar una pauta, porque los niños no tienen tanto, o posiblemente los niños chicos tengan otra experiencia de los relieves y de todos los sentidos que faltan. A mí me gustaría traerles una viñeta, pero es un poco, una de esas puede ser un poco prolongada. Es muy interesante para ilustrar una parte de los trastornos que tienen los niños en el maltrato. Me dirán si cabe leerles en un par de minutos una viñeta o no. Dígame. Algo conciso y breve, adelante, por favor, Arnaldo. ¿Sí? Les voy a leer porque yo no soy muy fluido hablando, inventando. Miren, se trata de un caso de un tratamiento que me ocupé hace mucho tiempo. Se trata de una nena de 8 años al consultar. Todo lo que le rodea es extraño y duro. Por ejemplo, los padres tienen 70 y 75 años. Y me dicen sin ambajes que compraron a la nena
a una enfermera o unas enfermeras que la tenían guardada en el roperito donde guardan la ropa. Entonces la madre se fue y abandonó a la nena. Y ellas la tenían guardada para poder darla en adopción, lógicamente con alguna remuneración económica. Bien, eso hicieron. Pero la nena tiene, entonces, al poco tiempo, la nena es una nena muy extraña y podría hablar mucho, mucho rato de ella, pero al poco tiempo ella hace una fantasía y realiza un acto masturbatorio sin mostrar placer. Se va pasando por su vaginita, se va pasando una Vic y me dice lo siguiente. Usted tiene una casa con un estómago infinito que está en el sótano. Allí está servida la mesa y del techo cuelgan, todo eso lo habla como ensoñada, ¿eh? Allí está servida la mesa y del techo cuelgan arañas con caireles de cristal, jamones y quesos, vinos y cosas dulces. Están prendidas todas las luces para la cena. En la cabecera está sentado su padre, el señor Esmola, dice. Usted está sentado al lado, nadie habla porque su padre quiere que estén en silencio. El dibujo trataba de todo eso y a mí me pareció la idea que parecía contener la historia de los primeros días o semanas de la niña, a pesar de que no hay una teoría de la alucinación que lo sustente. La luz entrando de golpe en el placar donde la tenían guardada, una vivencia como de luz maravillosa, de bioluminiscencia. La comida que bajaba del techo, el silencio. El hecho masturbatorio no parecía placentero, sobre todo ella cuando terminaba la sesión decía, déjeme hacer la destrucción. Y entonces deshacía los muñequitos que había hecho con la plastilina. Pero sobre todo lo que me llamaba la atención era si es posible, la pregunta era si es posible una fijación tan precocísima, ¿no? Y la amargura que sustentaba todo eso. Por ejemplo, genera la fantasía de un imprinting, esa evocación precocísima. Bueno, muy bien, Arnaldo. Sería un ejemplo de la negligencia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Arnaldo. Vamos a pasarle el micrófono a Leticia y bueno, van también surgiendo otros aspectos importantes. Antes de Leticia, importante comentarles, tenemos presencia en este momento desde distintos lugares de Argentina. Tenemos saludos desde Bahía Blanca, desde Tucumán, Río Negro, Córdoba, Bariloche, La Pampa, y tenemos presencia desde el exterior, desde Israel, desde Barcelona, España, desde Perú, desde México, desde Venezuela. Así que bienvenidos todos, qué bueno que nos acompañan y adelante, Leticia. Bueno, voy a tomar algunas de las preguntas. Uno es si se llama violencia de género a la que ejerce, digamos, una mujer contra un hombre. Yo, por lo que expliqué al principio, y yo estoy de acuerdo con lo que dije, ¿no? Creo que la violencia de género es un problema sistémico, estructural. Entonces, en ese sentido, si bien uno puede llamar violencia de género a la inversa de una
no habría, digamos, ningún obstáculo de una mujer contra un hombre, no sería sistémico. Entonces, porque no corresponde, digamos, a lo que es la estructura androcéntrica de siglos, digamos, de la sociedad, eso es lo sistémico. Entonces la llamaría contraviolencia, por ejemplo, o la llamaría violencia débil, como dice Bourdieu, no porque una violencia débil no pueda llegar a matar, puede llegar a matar también, pero digamos para diferenciar de alguna manera dos cosas que si se equiparan me parece que se pierde de vista algo que tiene que ver con lo que ahora después voy a tratar de contestar también, que es el punto de vista androcéntrico, que nos atraviesa a todos, querramos o no. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este tema del Edipo, que alguien preguntó, yo creo que es necesario, digamos que el complejo de Edipo positivo, que es el que Freud describió como el complejo de Edipo ideal, complejo de Edipo castración, a mi modo de ver no responde ni a las problemáticas de las mujeres, ni actualmente a las de muchos hombres que no responden tampoco al mandato de masculinidad, y mucho menos a las subjetividades, digamos, no convencionales, a distintos trayectos del deseo, migraciones de género y demás. Entonces, no es, a mi modo de ver, un instrumento útil para poder, digamos, analizar y encarar un análisis con todas estas problemáticas. Para las mujeres, porque, bueno, las tres salidas que da Freud, que es la frigidez, el complejo de masculinidad y la maternidad como meta privilegiada para la sexualidad de la mujer, me parece que a esta altura tienen que ser revisadas. Primero porque la maternidad no es la única meta, porque todavía no se valora lo que significa el no deseo de hijo para algunas mujeres, y es importante despatologizarlo. Entonces me parece que ahí hay muchos temas que requieren otra, digamos, mirada, que podría ser, por ejemplo, el complejo de Edipo completo. Yo lo pondría en primer lugar, no el Edipo positivo, porque permite, digamos, trabajar con más variables. O, como planteaba Deleuze, un Edipo transpersonal, transvacuolar, donde se piense más en términos de funciones y en términos, digamos, del contexto y del otro, ¿no? Y de los otros en general. No puedo explayarme más sobre esto, pero le encuentro muchas dificultades, digamos, para el trabajo analítico, ¿no? Así como está planteado. Después, con respecto a la mujer como síntoma, sí, creo que es un síntoma del hombre, para decirlo muy rápidamente, y me hace acordar lo que decía Freud en la conferencia 33 sobre la feminidad, cuando decía que hombres sabios de todos los tiempos estudian el enigma femenino y nunca llegan a una conclusión porque es un misterio que no se puede resolver. Y dice, pero a las mujeres presentes, porque está en una conferencia, por supuesto les digo que ustedes no son un enigma para ustedes mismas. Entonces está muy claro ahí que se está hablando desde un punto de vista, ¿no? Aunque uno después quiera darle, digamos, siempre se puede dar un aspecto metafórico, algún otro tipo de... Pero me parece que lo que está ahí como trasfondo, creo yo, es eso. Y otro punto que me parece importante es el de la virtualidad. Una cosa es la virtualidad para distintas generaciones y grupos etarios. Creo que es más difícil para atender niños, digamos, ¿no? Pero de todas maneras el curso de la historia va para ese lado y el psicoanálisis tampoco puede quedarse, digamos, apartado de cómo viene, digamos, por distintas circunstancias, por el desarrollo de la tecnología, por la pandemia que, digamos, intensificó todo esto. Y entonces tenemos en todo caso que ver cómo, digamos, repensamos algunas de nuestras cuestiones. Por ejemplo, el tema de los cuerpos en la virtualidad, que los cuerpos en realidad nunca son totalmente virtuales, porque los cuerpos están afectados en la virtualidad de una u otra manera. En la sesión también, el analista también. No hay forma de que el cuerpo, digamos, sea un cuerpo neutro, asensorial en la virtualidad.
Simplemente tenemos que, o complejamente, tenemos que volver, digamos, a revisar ese tema y ver cómo lo pensamos ahora, ¿no? Bueno, creo por ahora esto. ¿Puedo retomar algunas cosas? Sí, vamos a chequear antes de retomar. Fíjense, hay una conjunción constante interesantísima en relación a la palabra síntoma. De alguna manera, bueno, Mirta habla de los cuerpos síntomas, se da una pregunta en relación a la mujer síntoma. Aquí Azucena Tramontano pregunta qué pasa con el cuerpo del analista en cuanto a la idea de síntoma compartido cuando aparece una expresión psicosomática en el analista. Me parece interesante esta vuelta de tuerca sobre síntoma, que extrañamente es una palabra que no aparece en el vocabulario de la Planche-Pontaly. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece interesante, aquí surge en el chat una alusión a presencia y cuerpo directamente para Mirta que hace Ceci Moya, en donde me parece que también sería interesante ver qué pasa si pensamos el psicoanálisis no en los términos de una deconstrucción, sino más bien de un dislocamiento. Cuando hablamos de que femenino, masculino, hombre, mujer se dislocan, o hoy, cómo esta práctica virtual disloca la presencia del cuerpo, sería interesante ver qué se puede decir al respecto. Entonces, adelante, Mirta, por favor. Bueno, entonces voy a empezar por esto último. Sí, para mí hay una diferencia sustancial entre presencia y cuerpo. O sea, por ejemplo, cuando se dice en la virtualidad no está presente el analista, no, el analista está presente con su escucha, con todo, está presente. Por eso me parece muy importante diferenciar lo que sería la presencia física de lo que es otro tipo de presencia, podríamos decir, que alude incluso a estas distintas sustancias gozantes. Una cosa es el juego de la presencia y ausencia, y otra cosa es, para mí, el cuerpo o los cuerpos, y de qué manera están presentes o están ausentes. Entonces, en la virtualidad puede no haber físico presente, pero que hay cuerpo y cuerpo. Y que en la sesión la escucha corporiza también. Pensemos en la intervención del otro y la escucha allá es también una intervención desde otro. También quería como retomar lo del problema del masculino y femenino. Para mí masculino y femenino son fantasmas. No tienen nada que ver con mujer, hombre. Por eso la mujer, síntoma del hombre, es relativo, es algo que dispara en el lado masculino determinado fantasma. Entonces, y esto hace a otra pregunta que hay respecto de la diferencia en teoría y paradigma. A mí me parece que, bueno, nosotros trabajamos con teorías psicoanalíticas, pero cuando revisamos las teorías, ahí nos encontramos con los paradigmas que sostienen esas teorías. Y a veces esos paradigmas chocan unos con los otros. Por ejemplo, al mismo tiempo que en una teoría esté funcionando el paradigma del uno y el paradigma, digamos, cartesiano. Retomando el caso de Arnaldo, que me pareció sumamente interesante, y sin querer decir nada sobre el caso que sea definitivo, lo que me llamó la atención es cómo esta niña, a pesar de la negligencia del otro, no es negligente con su cuerpo y ella recorta su funcionalidad. Ella va recortando sus sustancias gozantes a través de la ensoñación, a través de la masturbación y a través de cómo ubica las figuras
parentales. Entonces me pareció un ejemplo maravilloso, repito, no intento interpretar a esta niña de para nada, pero sí me llamó la atención cómo esta niña tiene esta habilidad, podríamos decir, de recortar sus zonas funcionales. Bueno, ¿por qué hablo del héteros? Porque yo entiendo, a ver, la cultura, ¿qué hace? Las manifestaciones culturales, sobre todo en estos momentos en que todo se puede manifestar, o casi todo, bueno, no todo, pero aparece, por ejemplo, el poliamor. Bueno, me parece que son manifestaciones de la cultura de cuestiones que son intrínsecas al ser hablante. Para mí, todos somos primariamente poliamorosos, poliobjetales y polisexuales. Que secundariamente eso caiga debajo del forzamiento, del esfuerzo de desalojo de la represión secundaria, porque el esfuerzo de desalojo es un esfuerzo de desalojo respecto de la pulsión. Entonces, para mí, ya sea por la represión secundaria, ya sea por la desmentida, ya sea por la conclusión, todo eso interviene respecto de este héteros, lo llamo así porque el héteros justamente lo que introduce es lo desigual, ¿no? Lo homo es lo igual, el héteros es lo desigual, y lo desigual ya impone multiplicidad, ya impone pluralidad. Entonces, para mí, nosotros somos seres hablantes poliobjetales, poliamorosos y polisexuales, que luego podremos ir definiendo más o menos un tipo de orientación, de tendencia, de sexuación, de identidad sexual, todo lo que las diferentes teorías proponen. Pero intrínsecamente me parece esto, y que justamente por eso me interesó el caso de la nena, ¿no? Porque ahí muestra cómo ella puede ir desplegando sus zonas pulsionales. No sé si me olvido de algo. Sí, Gilla Zafore preguntó respecto del tiempo lógico, si todas estos cuerpos que yo mencionaba correspondían al tiempo lógico. Sí, por supuesto, un tiempo lógico que no concluye. Por eso yo decía, puede haber conclusión, puede haber definición sexual, pero, digamos, la pulsionalidad no concluye. Entonces, la pulsionalidad ya es un tiempo lógico. No sé si me queda alguna otra pregunta. ¿Algún otro comentario? Leticia, Arnaldo. Me parece que Leticia salió de... Ahí está Leticia volviendo. Arnaldo y Leticia, ¿quisieran agregar algo? A ver. Bueno, yo puedo agregar, sí. Ajá, Leticia. No, lo que quería agregar es, en primer lugar, que hay muchas teorías psicoanalíticas y muchas teorías de género, muchas teorías feministas. Se nos cayó Leticia nuevamente. A ver. Bueno, vamos a esperar que Leticia se pueda volver a sumar y si Arnaldo, tú quisieras también hacer algún comentario. Fíjense, mientras nos animamos a hablar, quería entonces señalar algo que se ha ido configurando en la discusión, que creo que es importante ver dónde estamos situados. Se ha hablado, por un lado, de la violencia sobre los cuerpos,
pero también comienza a configurarse una idea de cuerpos que también en su deseo de afirmarse son violentos por naturaleza. En algún punto, Mirta hizo una alusión a Spinoza, a la que le doy una vuelta de tuerca, porque creo que es un concepto muy importante para repensar psicoanalíticamente, que es la noción de conato, y de cómo precisamente ese cuerpo que busca ser, llamemos cuerpo físico, pero también podríamos pensar en un cuerpo psíquico, va a ejercer un determinado monto de violencia que hace parte de la estructura. Creo que es muy importante poderlo pensar desde estos dos lugares y no está de más hacer la cuña. En Netflix me parece que hay una buena película ahorita que podría ilustrar al respecto, que es Life, para los cultores de la ciencia ficción y que tengan alguna historia de amor previa con alguien, esta puede ser una película que funciona al respecto. Veamos entonces, Arnaldo, si quieres agregar algo. No, estaba pensando lo que dijo Mirta respecto de mi pacientita, que sigo hablando con ella 40 años después, con mi paciente. Lo que quería decir es que ella parece dar un cierto salto. Por una parte, está con la Vic en su vaginita y yo creo que no da señales de de tener placer por ello, sino de establecer una especie de espacio, de abrir un espacio. Y ese espacio es un espacio que reverbera mentalmente, es un espacio mental. Entonces, y ella además habla en difícil, habla palabras difíciles, habla palabras que no las dice una nena común, ¿no? Ella dice arañas con caireles de cristal, dice, y otros términos semejantes. Tengo la impresión que da un salto y se saltea algo físico, algo corporal, ¿no? Como hay ciertos sujetos que pasan rápidamente a lo mental, a lo intelectual. Bueno, pero no sé decir nada más, tendría que pensarlo un rato más. Bueno, siempre a Precup seguramente Seguro. van a venir muchísimas reflexiones más por parte de todos. Por lo pronto, bueno, en el chat, Abel Feinstein, importante que los cuerpos son espaciales, aunque el contacto sea a través de la virtualidad. Estamos a veces más presentes que en persona, incluyendo erotismo, agresión, etc. Agregaríamos que también a veces somos virtuales aún estando en presencia, un poco también complementando esta línea de pensamiento. Y bueno, Gilla planteó una pregunta que ya Mirta se encargó directamente de contestar. Y ahí está Leticia nuevamente. Veamos si tenemos audio, Leticia. Leticia juega presencia-ausencia. Ahí vamos, el carretel de Leticia. ¿Escuchás? Te escuchamos. Presencia-ausencia. Sí. Con la virtualidad se puede mostrar la presencia-ausencia. ¿Me escuchan? A ver, Leticia, Ahora, adelante. Bueno, creo que... A ver. Bueno, mientras, en todo caso, mientras Leticia viene, ¿estás, Leticia? No. Bueno, quería retomar algo mientras Leticia vuelve, ¿sí? Vamos a ver, sí, adelante, Mirta.
hay muchas preguntas respecto de la violencia. Y entonces a mí quisiera como retomar alguna cuestión. Nuestros cuerpos son cuerpos relacionales. Entonces, hay una descarga, digamos, violenta dentro de nuestro propio cuerpo y dentro del mundo exterior. Y también, así como descargamos violencia en el mundo exterior, somos pasibles de que se nos descargue violencia desde el mundo exterior. Entonces, y esto es tanto desde ese exceso materno, desde esa violencia secundaria, como en la vida relacional. Pensemos en un niño que sufre bullying y que reacciona con una enfermedad inmunológica, ¿no? Entonces, digamos, ahí vemos como hay una descarga, podríamos decir, como Freud, de pulsión de muerte, propioceptiva, digamos, y una descarga desde el otro sobre su cuerpo. ¿Podríamos decir que esta descarga que viene desde el otro semeja la descarga del otro primordial? Y ahí yo diría sí y no, caso por caso. Y esto me hace acordar de una pregunta que quedó en el tintero, me parece, era de Azucena Tramontano, cuando preguntaba qué pasa cuando el cuerpo del analista está afectado por el cuerpo del paciente. Yo recuerdo una vez que una paciente, hablándome sobre su cáncer de mama, yo sentí una puntada en el pecho, que por supuesto me hizo llevar la mano a mi pecho, ¿no? Y ahí me acordé de Freud cuando decía cómo el dolor se calma con el contacto, ¿no? ¿Y qué dolor era ese? ¿Cuál era ese dolor? Y ahí sí creo que había una identificación con lo que le estaba sucediendo, un contagio afectivo con lo que le sucedía a esta paciente. Puede ser, y también puede ser que haya habido en mí un punto ciego respecto de lo que podría ser el cáncer de mama, ¿no? Que afecta a las mujeres de manera bastante importante, ¿no? Entonces, ahí se da una conjunción, me parece, de cuerpos relacionales, cuerpos identificatorios, cuerpos mentales subjetivos, cuerpos pulsionales, cuerpos del dolor, y bueno, esto. Bueno, adelante. Quería decir algo. Esto me trae el recuerdo de que David Lieberman, cuando se enfermó, dijo que se había enfermado por analizar a alguien que estaba enfermo de cáncer. Y él se enfermó de cáncer también. Lo cual abre todo un capítulo acerca de lo riesgosa que es nuestra profesión, pero no solo nuestra profesión, lo riesgoso que es relacionarse con alguien. Sí. Atención, somos unos inocentones en ese sentido. Bueno, fíjense, aquí estoy recibiendo un mensaje de Guillermo que va a sacar la voz de Leticia por su dispositivo, un poco para ir cerrando nuestra actividad de hoy. Adelante, Guillermo. /Leticia. Adelante, Leticia. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, no, yo quería terminar lo que había empezado a decir sobre, digamos, la diferencia entre teorías y paradigmas, y quería dar un breve ejemplo. Cuando se da la discusión entre Freud y Jones sobre si había una feminidad primaria
o si la feminidad era secundaria, como decía Freud, eso es una discusión entre teorías porque el paradigma subyacente es un paradigma dualístico. En cambio, si nosotros pensamos con otros paradigmas, digamos, post-dualísticos, entonces estamos saliendo, digamos, podemos plantear otras teorías, pero también con otros paradigmas. Entonces, no es para mí exactamente lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, escuchando lo que recién decían, creo que el analista en realidad es un síntoma del paciente, por lo menos en muchas ocasiones, y creo que eso se revela en los cuerpos también, ¿no? Y aclarar un último punto, que era que cuando yo hablé, digamos, de la mujer como síntoma del hombre, no dije desde un punto de vista androcéntrico, o sea, del que ocupe esa posición, y, digamos, de lo que está subyacente en la trama, digamos, sociocultural como un punto de vista androcéntrico, no del hombre ni de los hombres como tales, ¿no? Bueno, un poco quería agradecer de paso toda esta charla, porque creo que se pudieron plantear muchas cosas, así que, bueno, yo no los puedo ver, pero creo que ya me voy retirando. Bueno, nos vamos a ir poco a poco retirando todos, no sin antes, bueno, felicitar a la comisión científica de APA que martes tras martes lleva adelante de manera señera estas actividades científicas que ya son ejemplo en el resto de las instituciones psicoanalíticas latinoamericanas y diríamos también mundiales. La semana que viene vamos a continuar planteando el tema de los cuerpos pulsionales. Detrás de la comisión científica hay un montón de gente trabajando para que esto sea posible y corresponde hacer también ahorita un agradecimiento especial también a Guillermo, que funciona como el encuadre para los psicoanalistas. Sin él esto no estuviese sucediendo y estuviésemos pudiendo tener la voz aun cuando la perdemos. Así que, bueno, mis felicitaciones a los participantes, a los que asistieron hoy y también participaron con sus comentarios, y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jan. Chao. Hasta luego.